casa, manzana, pelota, silla. ¿Alguna vez pensaste que tus seres queridos o conocidos podrían olvidarse de ti? Según la Organización Mundial de la Salud, existen 103 tipos de demencia. De los 50 millones de personas que sufren algún tipo de demencia, el 60% corresponde a Alzheimer. Él era primero muy tranquilo. Me atrajo especialmente su carácter. Muchos buenos recuerdos. Mi padre era una excelente persona. Otra de las grandes ventajas que a mí me gustaban, que fumaba muy poco y era una persona muy sana. Me recuerdo muy bien de que yo jugaba béis desde pequeño, como desde los 5 años, y en todos los partidos que tuve durante más como 15, 20 años, él siempre estaba parado en la esquina viéndome jugar. Ese era mi recuerdo y lo más lindo que he tenido yo. Era el papá de la cuadra porque todos los niños que sus papás están muy ocupados o no tenían papás, él era el que se los llevaba. Era muy deportista, entonces mis hijos desde los 5 años empezaron a hacer bicicross. Entonces se iba a la camioneta con todos los niños, estaban todos sucios, pero contentos. Lo primero que yo me di cuenta fue que él no se recordaba de las cosas, o se miraba olvidadizo, o no se miraba como pleno o directo. Entonces se atribuyó a la meningitis y después de varios casos de olvidos, nos dijeron que tenía Alzheimer. Pues. Los síntomas típicos generalmente es el inicio o la pérdida de memoria, como pues, su nombre lo dice, que se manifiestan más por el olvido de inicialmente dónde se pueden dejar objetos, donde el nombre de personas. Por ejemplo, muchas veces el paciente se empieza a desubicar, el paciente puede empezar a tener problemas posteriormente de conductas o emocionales. Son pacientes que empiezan a mezclar un poquito la sintomatología emocional y se puede empezar a presentar síntomas como depresión o ansiedad. Y hablaba de que quiero comer y quiero comer. Y las otras personas decían, pero Señor, ¿por qué no le dan de comer? No, pero era una fijación que él tenía. Tanto que él nunca fue de mucho comer, pero le agarró al revés. Ahora es de mucho comer. Los síntomas como por ejemplo trastornos de alimentación, trastornos del sueño, problemas en casa, o sea, problemas con personas o familiares. Él tiene una gran ventaja que es muy tranquilo y nunca ha tenido un episodio de agresividad. Miramos más manifestaciones como las que generalmente decimos que se dan por la edad, que las personas empiezan a llorar un poco más, se empiezan a aislar, pero es muy probablemente por el olvido que están teniendo. Doña Martita era alta, canosa también, entonces ya me empezaron a decir las patojas, mire, fíjese que cada vez que se va detrás de Doña Martita, pensando que era yo. Entonces ahí fue donde ya nos empezamos a dar cuenta que ya había un desconocimiento, digamos. Ya no reconoce a los familiares, incluso a los objetos. Existen 3 etapas, como se decía antes, porque se decía los olvidos, la desorientación, pero cuando se torna irritable, agresivo, se desviste o no tiene capacidad para combinar ropa, se decía antes que era la etapa 2. Y por supuesto la etapa 3 es cuando ya desconocía a la familia, se desorientaba totalmente y era dependiente las 24 horas. Pero no tenemos un tiempo fijo establecido o estipulado y muchas veces pasamos de una etapa 1 donde el paciente era fácilmente controlable a una etapa de irritabilidad y de total desconocimiento de su entorno. La asociación entre enfermedad de Alzheimer y un cerebro envejecido es muy similar y por eso hace que el paciente anciano se haga más manifiesto, ¿verdad?
Eso por un lado, y por otro lado, pues prácticamente la enfermedad de Alzheimer es propiamente o es más incidente en la población anciana, ¿verdad? La licenciada fue la que confirmó el deterioro que estaba sufriendo. Entonces ya empieza uno a fijarse un poco más. Ya estábamos confirmados con las tomografías, con la parte psicóloga clínica y con el neurólogo. Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad se tienen que hacer a base primero de clínica, de un análisis neuropsicológico para establecer, digamos, los diferentes tipos de problemas que presenta el paciente, un análisis psiquiátrico inclusive. Y la diferenciación se hace con enfermedades como delirio, depresión inclusive, psicosis, si ves ahí son varias enfermedades, demencias de tipo vascular, es decir, que pueden presentarse lesiones microinfarto, digamos, de vaso pequeño a nivel cerebral, hidrocefalia a presión normal. Es otra enfermedad que también entra dentro del grupo de las demencias. Es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino especialmente a la familia, al entorno y a la sociedad completamente. Como toda enfermedad terrible, es lo más duro porque estás viendo a un padre, a una madre, a un abuelo, no poder regresar en el tiempo y poder hacer lo que tenías que hacer en su tiempo de plenitud y no lo pudiste hacer ahora. Entonces es bien complicado. Lo que más me doy cuenta es el deterioro que ha tenido y eso es una parte súper difícil para toda la familia. Vi que en una prensa libre una de mis hermanas me avisó que en la Asociación Ermita daban pláticas sobre la información de la enfermedad. Entonces fui y cabalmente ese día había empezado el curso para el cuidado de los enfermos. Entonces me dijo la señorita, usted vino muy temprano, vaya a la plática del doctor y oiga y lo que pueda. Miren, me quedé y oí tanta información que de una vez me quedé al curso. Así que ahí empecé, me preparé y yo creo que eso es muy básico. Sabe uno qué esperar, o por lo menos tal vez no se asusta uno tanto, creo. Nosotros somos la Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala y nos dedicamos directamente al acompañamiento y a la atención de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. El Grupo Ermita para mí como hijo ha significado todo porque encontramos un cuerpo transparente que nos puede venir y nos puede abrazar o que nos da la capacitación o el proceso para venir y poder cuidar a una persona que está con este padecimiento. Yo les agradezco todo. Al llegar acá, don Guillermo, como cualquier persona que tiene demencia, que le cuesta un poquito captar y se pierde en el espacio, tiempo y espacio, le costó una semana poderse adaptar. A doña Gilda la teníamos encerrada en un cuartito y a don Guillermo estaba en el salón tratando de integrarlo. Después de esa primera semana, ya él el día lunes le dijo a doña Gilda, no me has llevado a la escuelita. Entonces ya él empezó a venir a la escuelita, ya se integró, ya pintaba, dibujaba y todo lo demás, y fue muy interesante el proceso de adaptación de él. Mi esposo todavía escribía, leía. Ahora, por supuesto, ya lo perdió, pero en el tiempo que lo pudo hacer, ellos con mucha dedicación trataron de alargar el mayor tiempo posible hacerlo, darle la mejor calidad. Pero es muy triste el proceso de deterioro también que ha tenido por la enfermedad. Su familia se da de lleno a don Guillermo. Realmente lo de la esposa y los hijos se ve el amor, el empeño que le pusieron a la enfermedad de su esposo, pero el proceso, pues la enfermedad ha hecho estragos un poco, pero don Guillermo se integró a todo, hacía sus gimnasias rítmicas, dibujaba, escribía, hablaba muy bien y todo lo demás. Ahora ya su deterioro ha sido muy grande, ya él está en una tercera etapa avanzada, ya no nos habla, ya tiene muchas de sus facultades físicas que él ya ha perdido, pero es un señor que de verdad yo lo admiro, siempre fue muy paciente, muy tranquilo y sí se integró muy bien al centro de día. Don Guillermo ya está en una etapa muy avanzada, ya lo que él se trabaja más que todo es
movilización, ya que él ya no tiene mucha noción, ya no está consciente, orientado en tiempo, espacio y personas. Creo que es la imposibilidad o de no poder hacer nada, de no poder venir y dar, de no poder dar una pastilla para que se mejore. Y realmente vivan la vida porque somos muy felices todavía. Hay que seguir adelante. En cuanto al cuidado, es tratar de hacerlo con el corazón, tratar de salir adelante y saber que se hizo en el tiempo lo mejor que se pudo y dejarlos ir como tiene que ser, ¿va? ¿Recuerda las palabras del inicio? Usted podría padecer de Alzheimer.